Iniciamos el estudio de las alteraciones del medio interno, en concreto las alteraciones del potasio. Entendemos por hipopotasemia la presencia de cifras de potasio en plasma inferiores a 3,5 miliequivalentes por litro. No debe confundirse la hipopotasemia con la deplección de potasio. Como puede verse en el centro de la diapositiva, el potasio plasmático representa tan solo el 2% del potasio total, estando la mayoría del mismo en el interior de las células. Se habla de deplección de potasio cuando el potasio corporal total está reducido, mientras que la hipopotasemia es una reducción en el potasio plasmático. Habitualmente la deplección de potasio se acompaña de hipopotasemia. Pero puede haber hipopotasemia sin deplección de potasio cuando se produce un desplazamiento o shift de potasio hacia el interior de las células. Este shift intracelular se ve en tres condiciones. 1. La alcalosis metabólica. 2. La hiperpolarización celular por agonistas beta-2, glucosa con insulina, uso de tolueno inhalado o en la parálisis periódico hipopotasémica. 3. Rápida formación de masa celular que recluta potasio para el nuevo volumen intracelular creado. Esto se observa en la recuperación rápida de una anemia al tratarla con dosis masivas de eritropoyetina y en las proliferaciones celulares de tumores rápidos como leucemias y linfomas. Se han descrito también al transfundir hematíes que se han mantenido congelados en glicerol. Dichos hematíes están depleccionados de potasio y al alcanzar el torrente sanguíneo se cargan de potasio, produciendo hipopotasemia en el paciente. Además del SIF intracelular, puede haber hipopotasemia cuando hay reducción en la ingesta o aumento en las pérdidas. Reducción en la ingesta. El potasio es una sal omnipresente y es difícil hacer una dieta tan restrictiva que produzca hipopotasemia. Sin embargo, se ha descrito que la ingesta infantil de algunas arcillas, fenómeno conocido como geofagia, ha llevado consigo hipopotasemias importantes al producirse quelación del potasio por la arcilla en el tubo digestivo del infante. Las pérdidas intestinales por vómitos, diarreas, estomas, derivaciones o fístulas pueden producir hipopotasemia. Las pérdidas renales se deben siempre a un aumento en el intercambio de sodio por potasio en el túbulo colector cortical. Un aumento en el aporte de sodio, la presencia de diuréticos en el túbulo proximal, asa de Fendle o túbulo distal, las tubulopatías de Barter o de Hittelmann pueden producir una llegada aumentada de sodio al túbulo colector cortical, aumentando el intercambio por potasio. El intercambio puede estar también elevado si el potencial electronegativo es mayor. Es lo que ocurre en el síndrome de Lidl, en el efecto de anión no reabsorbible, en la acidosis tubular proximal tipo 2 y en la distal tipo 1. Por último, puede haber aumento en la pérdida renal de potasio en las situaciones de hiperaldosteronismo primario, secundario o exógeno. La clínica de la hipopotasemia se debe a la hiperpolarización que va a producir una disminución en la función de todas las células musculares, tanto lisas como estriadas. A nivel del músculo cardíaco, facilita la toxicidad por digoxina y la aparición de arritmias auriculares y ventriculares, apareciendo una onda U de repolarización tardía característica. El músculo esquelético presenta disminución en su actividad, con anestesia, parestesias y parálisis flácida. No respeta la musculatura respiratoria y puede haber parálisis respiratoria. Si la deplección de potasio es muy severa, se puede producir rhabdomiólisis. A nivel del músculo liso intestinal, la hipopotasemia es causa habitual de estreñimiento y puede producir íleo paralítico. Además de los efectos musculares a nivel renal, la hipopotasemia produce diabetes insípida nefrogénica, estímulo de renina, inhibición de aldosterona y estímulo de la amoniogénesis. A nivel endocrino produce resistencia a la insulina, estímulo de prostaglandinas, resistencia a angiotensina 2, hipotensión y reducción de resistencias vasculares.
A la hora de establecer el tratamiento de la hipopotasemia hay tres consideraciones a hacer. 1. Estimar la cantidad total que se va a reponer. 2. Decidir con qué sal de potasio se va a reponer. 3. Establecer el ritmo de reposición. La cantidad total que se va a reponer no puede ser calculada, ya que la mayor parte del potasio es intracelular y el extracelular es solo el 2% del total. En la diapositiva se presenta una tabla con los déficits aproximados correspondientes a cada reducción en el potasio plasmático. Con respecto a la sal de potasio a usar, existen en el mercado cloruro potásico oral e intravenoso y bicarbonato potásico oral. Si la reposición necesita ser intravenosa, solo está disponible el cloruro potásico. Si la reposición necesita ser oral, se puede elegir. Si hay acidosis asociada, utilizar bicarbonato potásico o sus derivados gluconato potásico o aspartato potásico. Si hay alcalosis, se debe utilizar cloruro potásico. Por último, a la hora de administrar el potasio intravenoso, se debe recordar que el cloruro potásico induce flebitis. Por vía periférica no se deben superar los 40 miliequivalentes por litro en infusiones máximas de 10 miliequivalentes por hora. Por vía central no se deben superar los 60 miliequivalentes por litro en infusiones de hasta 40 miliequivalentes por hora. Entendemos por hiperpotasemia la presencia de cifras de potasio en plasma por encima de 4,5 miliequivalentes por litro. La hiperpotasemia puede producirse por tres motivos. 1. Un aumento en la entrada de potasio, normalmente por vía oral, pero también de otros posibles orígenes. 2. Un desplazamiento desde el interior de la célula. Y 3. Una reducción en la eliminación de potasio por el intestino o por el riñón. La ingesta de comida con altas cantidades de potasio no suele producir hiperpotasemia, ya que el riñón es capaz de adaptar su eliminación de potasio a la ingesta del mismo. Así pues, la ingesta de potasio aumentada solo es relevante como causa de hiperpotasemia si hay insuficiencia renal. Es interesante llamar la atención acerca de una condición conocida como geofagia, descrita en pacientes infantiles que ingieren tierra con alto contenido en potasio. Otras causas de hiperpotasemia por aumento en los aportes se describieron en los trasplantes de órganos sólidos, cuando dichos órganos eran perfundidos ex vivo, con soluciones de alto contenido en potasio, líquido de Collins. El shift de potasio desde el interior de la célula hacia el plasma se produce cuando hay acidosis o cuando hay depolarización celular, como en el déficit de insulina, uso de betabloqueantes o de relajantes musculares. La parálisis familiar hiperpotasémica es un ejemplo de hiperpotasemia por depolarización celular espontánea, generalmente desencadenada por el ejercicio. Además de las causas anteriores, la destrucción de grandes masas celulares puede producir hiperpotasemia, hemólisis masiva por transfusión incompatible o por desinfección de las máquinas de diálisis con cloro, síndrome de lisis tumoral, síndrome de aplastamiento, rhabdomiolisis extensas, infartos tisulares o quemaduras. La utilización intensa de bisturí eléctrico en el quirófano puede elevar hasta en 2 grados centígrados la temperatura del paciente y contribuir a una hiperpotasemia posquirúrgica. Las secreciones intestinales contienen habitualmente potasio. El contenido en potasio de las secreciones de colon aumenta por acción de la aldosterona cuando hay hiperpotasemia. El estreñimiento en los pacientes con insuficiencia renal crónica es una causa reconocida de hiperpotasemia. Las alteraciones renales que pueden producir hiperpotasemia son, en primer lugar, una reducción en el aporte de sodio a los sitios distales de intercambio de sodio por potasio. La dieta hiponatrémica y la reducción del filtrado lo facilitan. Los diuréticos, ahorradores de potasio, interfieren asimismo con el intercambio de sodio por potasio. La lesión del túbulo colector cortical por ciclosporina o por otras causas capaces de condicionar acidosis distal tipo 4 son asimismo causa de hiperpotasemia. La ausencia de aldosterona por hiperaldosteronismo primario o secundario a hiporreninismo
y el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona a cualquier nivel causan asimismo hiperpotasemia. La clínica de la hiperpotasemia es fundamentalmente muscular con presencia de ondas T simétricas y picudas, QRS ensanchado, progresión hacia la asistolia y la fibrilación ventricular a nivel cardíaco, y parálisis tipo Guillain-Barré, con afectación de las 4 extremidades y la musculatura facial, pero sin afectación de la musculatura respiratoria a nivel de músculo esquelético. Además, la hiperpotasemia causa algunos trastornos renales, inhibiendo la secreción de renina, estimulando la de aldosterona, inhibiendo la amoniogénesis y facilitando la acidosis metabólica con pH urinarios ácidos, llamada aciduria paradójica. En el tratamiento de la hiperpotasemia hay que distinguir el tratamiento agudo del tratamiento crónico. En el tratamiento agudo, el primer objetivo es contrarrestar los efectos cardíacos tóxicos de la hiperpotasemia con calcio, ya sea en forma de cloruro o gluconato. Una ampolla de cloruro cálcico equivale a 2 ampollas de gluconato cálcico. En segundo lugar, se puede inducir un desplazamiento rápido de potasio hacia el interior de las células, hiperpolarizándolas con catecolaminas beta 2. Así, el salbutamol subcutáneo reduce 1,2 miliequivalentes litro la concentración de potasio en 2-3 minutos. Un desplazamiento más duradero pero más lento en empezar se obtiene con glucosa más insulina o con bicarbonato intravenoso. El bicarbonato solo será útil si la hiperpotasemia se acompaña de acidosis. Las siguientes medidas van destinadas a causar un balance negativo de potasio, ya sea por vía urinaria con diuréticos como la furosemida o la acetazolamida, o por vía digestiva con resinas de intercambio catiónico como el resin calcio o el cayeselate, administrados tanto por vía oral como rectal. Si los procedimientos anteriores no tienen éxito, hay que recurrir a la diálisis. El tratamiento de la hiperpotasemia crónica se plantea en situaciones en las que hay disfunción del túbulo colector cortical, como en la acidosis tubular tipo 4, en el hipoaldosteronismo primario, síndrome de Addison o en el hipoaldosteronismo hiporreninémico. También puede ser necesario cuando no se puede prescindir de algún fármaco que produzca hiperpotasemia, como inhibidores de la enzima de conversión o antagonistas de los receptores de angiotensina 2. El tratamiento incluye restringir el potasio y aumentar el sodio de la dieta, el uso de diuréticos de tipo furosemida o tiacidas, resinas de intercambio iónico y, en el último lugar, mineralocorticoides en bajas dosis. Pasamos a las alteraciones de la natremia. Entendemos por hiponatremia la situación en la que el sodio plasmático es inferior a 135 miliequivalentes por litro. Obedece siempre a una entrada de agua desproporcionada para la salida de la misma. Por tanto, nunca se observa si no hay ingesta de agua. En condiciones normales, la ingesta de grandes cantidades de agua, o de más agua que sodio, se acompaña de la emisión de orinas diluidas que eliminan progresivamente el exceso de agua. Para fabricar dichas orinas diluidas son necesarios 2 procesos. El filtrado glomerular con una osmolalidad inicial de 300 miliosmoles por kilo. Debe diluirse hasta 50-100 miliosmoles por kilo. Esta dilución de la orina se logra a lo largo del asa de Henle y de la nefrona distal, al reabsorber osmoles sin agua acompañante. En segundo lugar, la orina así fabricada debe eliminarse intacta, para lo que necesita que el túbulo colector sea impermeable al agua, es decir, necesita tener suprimida a la hormona antidiurética ADH. La primera causa de hiponatremia se produce cuando la ingesta de solutos es tan baja que no es suficiente para acompañar al agua eliminada. Por cada litro de orina se tienen que eliminar entre 50 y 100 miliosomoles, y una dieta normal proporciona 800 miliosomoles por día. Si se mantiene al paciente en dieta absoluta y se le administran grandes cantidades de suero glucosado, se puede producir una hiponatremia llamada dilucional.
La cantidad máxima de fluido que puede pasar a través de todas las asas de Henle es de 20 litros al día. Beber más de 20 litros de agua al día lleva indefectiblemente a la muerte, aunque se ingieran los osmoles adecuados para eliminarla. Simplemente los túbulos renales no dan más de sí. Esta situación extrema se ha descrito en torturas, aplicaciones de apósitos hipotónicos en grandes quemados, trastornos de la sed y lavados con soluciones hipotónicas en vejigas urinarias con grandes superficies cruentas. En tercer lugar, los diuréticos que actúan en los sitios en los que se separa el agua de la sal, esto es, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector cortical, pueden producir hiponatremia. En cuarto lugar, la imposibilidad de inhibir la secreción de ADH produce hiponatremia. Esta situación se observa en dos contextos: secreción de ADH por hipovolemia, estrés, náuseas o dolor, y secreción inapropiada de ADH por aumento de presión intracraneal, enfermedades pulmonares, tumores o fármacos. Por último, el síndrome de pérdida central de sodio se observa en raras ocasiones en relación con patologías del sistema nervioso central, en las que hay hipersecreción de péptidos natriuréticos que causan pérdida urinaria selectiva de sodio. En esta diapositiva pueden ver uno de los últimos casos de muerte por intoxicación acuosa en un estudiante californiano sometido a una novatada por su fraternidad. El sujeto en cuestión murió al beber 5 galones de agua. En esta diapositiva se repasan los 3 estímulos conocidos para la secreción de ADH. En condiciones normales, ADH debe segregarse solo si existe una hipertonicidad plasmática, ya que va a retener agua a nivel renal para corregir dicha tonicidad. Este es el estímulo osmótico o fisiológico y no produce hiponatremia. El estímulo no osmótico o hipovolémico se observa cuando la secreción de ADH es estimulada por angiotensina 2, que tiene receptores a nivel del suelo del tercer ventrículo, junto a los núcleos supraóptico y paraventricular donde se fabrica ADH. Esta secreción se activa, por tanto, en situaciones de hipovolemia, hemorragia o hipotensión aguda, y prevalece sobre el estímulo anterior. Si una persona que ha bebido gran cantidad de agua y debe por tanto suprimir su secreción osmótica de ADH, presenta una hemorragia o una hipotensión brusca, va a segregar ADH, no pudiendo eliminar el agua ingerida y desarrollando hiponatremia. Por último, el estímulo o la secreción inadecuada de ADH se observa en tumores microcíticos de pulmón, duodeno, páncreas o próstata, en enfermedades pulmonares no tumorales, en patologías intracraneales generalmente asociadas a aumento de la presión intracraneal o a isquemia del área hipotalámica, a fármacos del tipo antidiabéticos orales, citostáticos, neurolépticos, antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos, mórficos y en otras situaciones que van desde la porfiria a la macroglobulinemia de Waldenström, pasando por el síndrome de Guillain-Barré o el uso de presión expiratoria positiva en las unidades de cuidados intensivos. En esta diapositiva se sistematizan las 4 causas fundamentales de secreción inadecuadas de ADH, a saber, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades pulmonares, fármacos y otras causas entre las que destaca el SIADH posoperatorio. Para diagnosticar un síndrome de secreción inadecuada de ADH son necesarias varias condiciones. Hiponatremia con hiposmolaridad. Osmolaridad urinaria inapropiadamente alta, superior a 100 miliosmoles por litro. Concentración de sodio en orina superior a 40 miliequivalentes por litro. Normovolemia. Función renal, adrenal y tiroidea normales. Equilibrio ácido-base y potasio en sangre normales. Si hay hipouricemia e hipotensión acompañando a la hiponatremia, algunos autores siguen considerándolo una secreción inadecuada de ADH, aunque en opinión de otros, la hipouricemia debe hacer sospechar un síndrome de pérdida central de sodio, especialmente si hay hipotensión arterial, hipovolemia,
pérdidas importantes de sal por orina y sin evidencia de déficit mineralocorticoideo. La hiponatremia es un trastorno frecuente dentro de la población hospitalizada, viéndose hasta en el 2% de los pacientes. Se observa en el 10% de los pacientes posoperados. Su clínica depende de la magnitud de la hiponatremia, de la velocidad de la instauración y de la relación de volúmenes entre el encéfalo y el cráneo, siendo más sintomática en jóvenes que en ancianos y en mujeres que en hombres. La hiponatremia aguda puede ser asintomática con cifras por encima de 125 milimoles por litro, pero para cifras inferiores empieza a observarse una encefalopatía hiponatrémica progresiva con náuseas, vómitos, cefaleas, convulsiones y muerte. La hiponatremia crónica es asintomática con frecuencia, ya que la célula neuronal eleva su propia osmolaridad intracelular para adaptarse al medio. La hiponatremia crónica tiene más riesgo durante la corrección que durante la instauración de la misma. El tratamiento de la hiponatremia de cualquier origen pasa por reducir la ingesta de agua al mínimo. Cuando hay ingesta oral, se recomienda reducir a 800 mililitros la ingesta de agua al día, evitando otros líquidos como sopas, caldos, jugos o infusiones. La introducción de cloruro sódico por vía oral o intravenosa tiene como objetivo mejorar la hiponatremia diluicional, contrarrestar los efectos de los diuréticos y corregir la hipovolemia en caso de existir. En el caso de que la hiponatremia forme parte de un defecto en el eje renina-angiotensina-aldosterona, se pueden utilizar mineralocorticoides. Cuando no es posible suprimir la secreción de ADH porque el paciente tiene una secreción inadecuada de ADH de origen central o tumoral, es útil interferir el mecanismo de contracorriente de la médula renal para reducir en lo posible la reabsorción de agua por el túbulo colector. Esto se logra con furosemida, que se debe acompañar de cloruro sódico hipertónico para evitar un balance negativo de sal. Solo de modo excepcional puede ser necesario utilizar litio o tetraciclinas para causar una diabetes insípida nefrogénica y reducir los efectos de un síndrome de secreción inadecuada de ADH crónico e intratable. Cuando se ha producido hiponatremia sintomática, hay edema cerebral. Las medidas destinadas a elevar la anatremia tendrán como consecuencia corregir dicho edema. Sin embargo, si la corrección es demasiado rápida, la pérdida brusca de agua por las vainas de mielina puede romper estas causando una mielinolisis centropontina, muchas veces con consecuencias fatales. La hiponatremia crónica debe ser corregida lentamente, a ser posible en un plazo superior a 3 o 4 días. La hiponatremia aguda plantea un problema distinto de urgencia vital, en el que debe corregirse con más rapidez. Así y todo, existen algunos límites en la corrección que no deben superarse. La anatremia no debe subir más de 0,5 miliequivalentes por litro hora. En ningún caso debe subir más de 12 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas, ni más de 20 miliequivalentes por litro en las primeras 48 horas. Si hay síntomas agudos de encefalopatía hiponatrémica, se puede subir la anatremia a un ritmo superior a 0,5 miliequivalentes por litro hora, pero nunca sobrepasar los 12 miliequivalentes en 24 horas. Será por tanto necesario suspender la reposición superada la fase crítica, aunque la anatremia aún no se haya normalizado. Como norma general para anatremias sintomáticas inferiores a 125 miliequivalentes por litro, el primer día se debe llegar a una anatremia en torno a dicha cifra, es decir, 125 miliequivalentes por litro, dejando la corrección restante para las siguientes 24-48 horas. En los pacientes alcohólicos o con lesión hepática crónica, el tiempo mínimo de reposición de la anatremia es de 5 días, no debiendo acortarse. El tratamiento de la secreción inadecuada de ADH es conceptualmente distinto al del resto de las hiponatremias. Cuando ADH no puede ser suprimida, el túbulo colector está en situación de aumento mantenido de reabsorción de agua,
con lo que la osmolalidad urinaria resulta paradójicamente muy elevada. El objetivo del tratamiento de ADH es conseguir una osmolalidad urinaria similar a la plasmática. Esto solo se puede conseguir si, a pesar del aumento de permeabilidad, el túbulo colector no reabsorbe agua. Para ello es necesario que el intersticio que rodea al colector no sea hipertónico. El uso de furosemida tiene como objetivo interferir la contracorriente e impedir la formación de un intersticio hipertónico. Permite aumentar la eliminación de agua y de sodio en cantidades proporcionales. Si esta medida se combina con la reposición del mismo sodio que se pierde, pero en un volumen de agua mucho menor que el eliminado por orina, suero salino hipertónico, se consigue un balance neutro para el sodio y negativo para el agua, corrigiéndose la hiponatremia. Se entiende por hipernatremia la presencia de concentraciones de sodio plasmático superiores a 145 miliequivalentes por litro. En situaciones de restricción hídrica o de exceso de ingesta de sal, el riñón tiene que eliminar una orina con mucha sal y poco agua, concentrada, para entrar en balance. Para ello necesita dos condiciones. El túbulo colector tiene que ser permeable al agua, es decir, tiene que haberse segregado ADH, y el intersticio tiene que ser hipertónico, es decir, tiene que funcionar con normalidad el mecanismo de contracorriente. Se va a desarrollar hipernatremia en primer lugar cuando hay pérdidas masivas de agua por el riñón, como en la poliuria desobstructiva, por la piel como en las quemaduras, en la toxicodermia o en la hiperhidrosis, o por pérdidas gastrointestinales. En segundo lugar, la falta de sed por lesión hipotalámica o por lesión cerebral más extensa y la falta de acceso al agua por incapacidad física condicionan hipernatremia. En tercer lugar, la falta de ADH por destrucción de la neurohipófisis, diabetes insípida central o por aumento de una vasopresinasa plasmática como se ve en la gestación, van a producir hipernatremia. Por último, cuando a pesar de existir ADH en cantidad adecuada, ésta no puede llevar a cabo sus efectos sobre el túbulo colector, ya sea por un problema a nivel de receptor, por un problema a nivel de segundo mensajero, por la existencia de hipopotasemia o hipercalcemia, o por otras causas que aparecen en la diapositiva, se produce una diabetes insípida nefrogénica con desarrollo de hipernatremia. En esta diapositiva se presentan las principales causas de diabetes insípida central. De ellas, las causas más frecuentes son los traumatismos, las lesiones quirúrgicas y las neoplásicas, seguidas de las causas vasculares. En este último caso, cuando hay una apoplejía hipotalámica, la diabetes insípida central forma parte de un cuadro más general de panhipopituitarismo conocido como síndrome de Sheehan. En esta diapositiva se presentan las causas de diabetes insípida nefrogénica. La causa congénita es poco frecuente y se puede detectar intraútero por la presencia de polihidramnios. A destacar dos causas metabólicas relevantes como son la hipercalcemia e hipopotasemia y las causas farmacológicas como el litio o las tetraciclinas, que a veces han sido utilizadas en el tratamiento de la secreción inadecuada de ADH crónica resistente al tratamiento por su capacidad para impedir el efecto de ADH sobre el túbulo colector. La clínica de la hipernatremia es relativamente inespecífica en niños y se puede confundir con una sepsis. Presentan vómitos, fiebre, dificultad respiratoria, espasticidad y convulsiones. Pueden entrar en coma. En el adulto, la sintomatología fundamental es de sistema nervioso central con intensa sed, somnolencia, estupor, convulsiones y coma. El tratamiento requiere frenar o reducir la pérdida de agua. Si hay diabetes insípida central, la reposición con vasopresina oral o intranasal es rápidamente efectiva. En todos los casos, es necesario reemplazar el déficit de agua, prefiriéndose el agua por vía oral o nasogástrica a otras vías. Nunca se debe reducir la natremia a un ritmo superior a 1 miliequivalente por litro por hora o 12 miliequivalentes por litro por día.
Pasamos a estudiar dentro de las alteraciones del medio interno la acidosis metabólica. El estudio del equilibrio ácido-base se lleva a cabo en la práctica clínica mediante el análisis de la gasometría sanguínea. Cuando se introduce una muestra de sangre en el aparato de gases, es dividida en 3 pequeñas muestras. Una se mantiene con las mismas condiciones que tenía al extraerse del paciente. Las otras 2 se gasean hasta el equilibrio con 2 concentraciones conocidas de CO2, con lo que se fijan sus PCO2 respectivas. A continuación, el aparato de gases mide el pH de las 3 muestras. A partir del pH y la PCO2 de las 2 pequeñas muestras previamente gaseadas, se estima la PCO2 de la muestra del paciente. Con el pH y la PCO2 se comienzan a estimar parámetros. Del pH se obtiene la concentración de protones y de esta y la PCO2 la concentración de bicarbonato. El producto de la PCO2 por el coeficiente de solubilidad de CO2 a 37 grados centígrados, que es 0,03, da el CO2 disuelto, que sumado al bicarbonato da el CO2 total. Algunos autoanalizadores dan este parámetro en lugar del bicarbonato. La diferencia desde el bicarbonato real al valor teórico de 24 miliequivalentes por litro del bicarbonato en condiciones fisiológicas es el exceso de bases. El bicarbonato estándar es el bicarbonato que debería tener el sujeto para tener el mismo pH que se le ha medido. Si la PCO2 tuviese el valor teórico de 40 milímetros de mercurio, es decir, si no hubiese compensación respiratoria. Este último valor ya no se utiliza. Hagamos un pequeño test. En la diapositiva se observa la reacción de condensación del agua con el anhídrido carbónico para formar bicarbonato y protones. Siempre que hay una acidosis, ya sea metabólica o respiratoria, la concentración de protones está aumentada. ¿En qué dirección cree usted que se desplaza la ecuación de la pantalla en caso de una acidosis respiratoria? ¿Hacia la derecha, aumentando la concentración de protones, o hacia la izquierda, aumentando la concentración de CO2? En la acidosis respiratoria hay un aumento primario de CO2 debido al fallo en la ventilación alveolar. Ese aumento de la PCO2 desplaza la ecuación hacia la derecha, aumentando la concentración de protones y produciendo acidosis. Y durante una acidosis metabólica. En la acidosis metabólica hay una pérdida primaria de bicarbonato que característicamente se acompaña de agua y cationes, arrastrando la ecuación hacia la derecha y produciendo aumento de protones y por tanto acidosis. Así pues, tanto en la acidosis respiratoria como en la acidosis metabólica, la ecuación se desplaza hacia la derecha aumentando la concentración de protones como era de esperar.